Continuamos. Libro que estamos comentando, Pensamiento y lenguaje. Autor, Lev S. Vygotsky. El pensamiento en el centro. Me refiero a los esquemas que hemos estado presentando, a los esquemas que elaboramos para representar el discurso de Vygotsky en su libro. En el centro, pensamiento, sobre todo pensamiento, y alrededor, girando o ubicándose alrededor del pensamiento, los diferentes tipos de habla. En la sección previa, acabamos de analizar y de comentar lo que Vygotsky escribe sobre el habla preintelectual, sobre el pensamiento preverbal y sobre el pensamiento hablado y el habla pensada, que según él se reúnen de manera natural y muy productiva, tanto para el habla como para el pensamiento, en el significado de la palabra. En la imagen que ahora presentamos, uno de los rectángulos encierra el número 11, el concepto número 11 en este proceso. Expresión con una palabra. Ahora, esta expresión con una palabra es de la niña o del niño cuando empiezan a hablar. Esta expresión con una palabra, este concepto que está encerrado en el rectángulo de perímetro naranja, está interconectado con otro rectángulo, cuyo texto interno es pensamiento especificador. Se entiende que al expresar una palabra o al expresarse con una palabra, una niña, un niño, especifican algo de todo lo que está a su alcance, al alcance de sus sentidos. Especifican algo cuando dicen esa palabra y anotamos allí entonces pensamiento especificador. Leo el texto que acompaña a esta conexión entre expresión con una palabra y pensamiento especificador. El pensamiento puede darse abordando un solo objeto, el cual en esta etapa se manifiesta con una sola palabra. ¿Qué se manifiesta con una sola palabra? El objeto, pero también el pensamiento que el niño, la niña, aunque esté originado por una emoción, empieza a señalar con todo lo discutible que esto pueda ser. Al expresar que es pensamiento, el niño o la niña ya empiezan a especificar. Nos quedamos con esta cuestión. Hay una acción que ya especifica. Siguiente imagen. Número 11, expresión con una palabra. Número 12, que es donde está ahora el rectángulo. Con dos, eso es lo que dice, con dos. Quiere decir que la niña, el niño, empiezan a decir dos palabras cuando se refieren a algo. Y todavía esto empieza a ganar precisión, pero es todavía, decía yo, un pensamiento especificador. Leo el texto. El pensamiento empieza a ser más preciso. Lo mismo que la expresión que lo manifiesta. La expresión, al tener dos palabras, ya dice algo más. Esa paleta, ese dulce. Quiero agua. Es diferente de decir solo agua o de decir solo dulce. Seguimos y en lugar de poner 3 palabras, ya ponemos el número 13 con N palabras. La niña o el niño se expresan con N palabras. ¿Cuántas? No lo sabemos. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 6. Y de todas maneras, esto se interconecta todavía con el pensamiento especificador, pero ya cuando son más de una palabra,
la niña o el niño tienen que saber cómo combinar estas palabras. Leo el texto. El pensamiento puede darse abordando un solo objeto y puede darse con una sola palabra. El razonamiento exige 2 como mínimo, porque razonar significa relacionar y para esto se requiere de 2 o de más. En esta etapa, la niña o el niño establecen relaciones entre varias palabras al interior de una expresión. En este tramo del número 11 al número 13, tenemos 3 etapas que son el inicio de la expresión oral de los niños, de las niñas. Una palabra, 2 palabras, varias palabras. Y lo asociamos con un pensamiento especificador que primero prácticamente solo elige con una palabra uno de los objetos, dulce, agua, leche, o poco a poco va enriqueciendo esto posteriormente hasta que combina varias palabras. Cuando combina varias palabras, nosotros desde el punto de vista de la combinación de las palabras no estamos diciendo que pueda suceder algo en la mente del niño, no tenemos elementos para afirmarlo, pero solo por la expresión tiene que haber una relación que se establezca. Y relacionar es razonar. Hasta aquí esta sección. Para más información sobre cursos y talleres, visita productividadintelectual.com.